Sin embargo, somos tan orgullosos de nuestro país por nuestras riquezas naturales. Debemos cuidarlas. Horacio, el Papa Francisco tiene algo para decirte. ¡Qué mentiroso que sos! Si hay algo en lo que el gobierno de Horacio Cartes se ha destacado, es en la incoherencia. No podemos seguir contaminando nuestras aguas. Incoherencia entre el discurso que dio el 15 de agosto del 2013 y las acciones que tomó luego de sentarse en Burubisharoga. Y a la hora de hablar de materia ambiental, los niveles de incoherencia se disparan. Es que a pesar de que Cartes se pasa repitiendo que su gobierno se preocupa por el ambiente y por el desarrollo sustentable, las acciones han demostrado que el interés es casi nulo. Y para mostrar esa falta de interés, faltaron apenas unos meses. En 2014, desde la propia Secretaría del Ambiente pretendían dar carta blanca para la casa de unos 214,000 teyuguazú, lo que desató la indignación de organizaciones ambientales y le terminaría costando el cargo de ministra a Cristina Morales. Todavía como candidato, Cartes insistía en que iba a cuidar los parques y recursos naturales. Nadie duda que la mayor riqueza que tenemos son nuestros recursos naturales. Yo me comprometo formalmente a defender y a proteger nuestros recursos naturales. ¡Qué mentiroso que sos! Ese amor por los parques naturales, por lo visto, terminó cuando se convirtió en presidente. En 2015, el gobierno cartista pretendía instalar una cantera de piedra para explotar el Cerro León. No sé si se dan cuenta que son máquinas del MOPC, gente. Ubicado en pleno Parque Defensores del Chaco. Cuando las críticas crecieron, el proyecto finalmente paró. Y el amor de Cartes a la naturaleza volvió a niveles tales en los que hasta pensó en una forma de proteger al emblemático Cerro León. Presidente, ¿qué va a pasar con el Cerro León, presidente? En realidad, el amor de Cartes y sus ministros gerentes no era por las piedras del Cerro León, sino tal vez por la enorme reserva de diamantes que existiría bajo él. Y en 2016, una tragada millonaria terminaría costando una sequía sin precedentes en el cauce del río Pilcomayo y desatando niveles altísimos de mortandad de animales como los yacarés. La situación fue advertida durante meses, pero el gobierno hizo caso omiso. ¿Y la respuesta del presidente? Bueno, yo creo que tenemos yacaré desde el año 2001 al 2016. Hay varios modelos de yacaré que tenemos. Ese amor a la naturaleza del gobierno cartista quedó solo en palabras. Y eso se demuestra con los altos niveles de deforestación que se registran en el Chaco. En nombre del progreso, en la región occidental se están cometiendo terribles abusos. Miles de hectáreas de bosques son depredadas mes a mes ante la mirada indolente de las autoridades. De acuerdo con datos de la ONG Huirá Paraguay, solo en mayo pasado se deforestaron más de 4.800 hectáreas de bosques en el Chaco paraguayo. En promedio, fueron taladas 162 hectáreas por día, el equivalente a 115 estadios defensores del Chaco por día. En lo que va del año, casi 35.000 hectáreas fueron taladas. Y desde el 2012, más de 1 millón de hectáreas de bosques desaparecieron por la acción humana. Pero para el hoy ministro de Agricultura y Ganadería, Marcos Medina, eso no es siquiera un problema.
no es un problema y tampoco es preocupante, de acuerdo a los datos que manejamos. Y hasta hablan de deforestar 4 millones de hectáreas en la próxima década. Habré de gobernar para todos los habitantes del Paraguay. ¿Horacio? Qué mentiroso que sos. Ese amor por la naturaleza y la promesa de gobierno para todos terminó por caer en los últimos meses. Y es que Cartes ni ama a lo natural ni gobierna para otro que no sea para él. Eso quedó en claro con la forma en la que fue modificando leyes ambientales para el beneficio de una de sus empresas. Hace semanas que organizaciones ambientalistas critican el decreto 7702 del Poder Ejecutivo, a través del cual reglamentó artículos de 2 leyes, la 422, Ley Forestal, y la 3001, de Servicios Ambientales. Todo para poder talar los bosques en una estancia de 14.000 hectáreas que forma parte de su grupo empresarial. Pero vayamos por parte. La ley establece, en otras palabras, que todo aquel que posee tierras con coberturas boscosas debe mantener en pie necesariamente el 25% de esos bosques. Quienes hayan deforestado más antes de la entrada en vigencia de la Ley de Deforestación Cero pueden comprar certificados de servicios ambientales de terceros para compensar esos bosques. Sin embargo, esa cobertura boscosa representaba una molestia para la estancia San Francisco de Ganadera Las Pampas S.A., propiedad del presidente de la República. Tanta era la molestia que en apenas unos meses se emitieron 4 decretos para reglamentar las leyes. El último decreto, el 7702, dado a conocer hace algunas semanas, fue emitido en silencio y sin consultar siquiera al Infona. El gran actor detrás del decreto fue Sergio Godoy, asesor jurídico del presidente de la República. En un papel secundario pero casi igual de importante, se encuentra el ministro de la Secretaría del Ambiente, Rolando de Barros Barreto. Con el nuevo decreto, propiedades como las del presidente Cartes pueden deforestar incluso ese resto de bosque que debía permanecer en pie. Eso sí, para evitar problemas, pueden comprar certificados ambientales de bosques en otras propiedades. Una vez que salió el decreto, la SEAM dio carta blanca a la licencia ambiental que había solicitado la empresa del presidente. La licencia fue firmada el 21 de septiembre. Eso sí, antes de emitir el decreto, decidieron sacar al presidente del Infona, Víctor Yambay, quien se había manifestado en contra del proyecto. Yambay decidió llamarse a silencio, pero desde el entorno del Ejecutivo confirmaron que ese fue el motivo de su salida, una salida que se dio a conocer mientras él estaba de viaje. Para poder permitir el festín, Sergio Godoy y de Barros ubicaron a hombres leales a ambos al frente del Infona, encabezados por Freddy Estigarribia, nuevo titular de la institución y funcionario del antiguo y corrupto Servicio Forestal Nacional. Nadie va a deforestar el Chaco paraguayo, al contrario, queremos optimizar y racionalizar el aprovechamiento agrícola y ganadero, y a eso estamos apuntando. Es cierto, ministro. Este gobierno tuvo logros como nadie en materia ambiental. Nunca antes se había legislado para permitir a una empresa del presidente deforestar sin control y hasta sentaron bases para la deforestación en el Chaco como nunca antes. Vaya amor a la naturaleza, presidente Cartes.